¿Cómo estamos? Buenas tardes, bienvenidos. Soy Rocío Aliaga, esto es el Entrevista, un espacio aquí en TV Noticias 7.3 para conversar la información, la noticia ahí que se nos va entre jornada y jornada, aunque esta yo creo que va a durar unas cuantas jornadas más, porque habemos gabinete y está Fernando Tuesta con nosotros, Fernando Tuesta Soldevilla, analista político, para comentar el tema. Estamos a minutos, bueno, ya de la juramentación, se empezaron a conocer, ya bien, bueno, siempre, ¿no? Las voladas, idas y venidas, pero hacia la mañana me parece ya se empezó a tener un orden más claro de cómo va el tema, pero tenemos finalmente gabinete. De Moro, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gabinete remozado, no es un nuevo gabinete, digamos, en el sentido estricto del término, en la medida en que Mercedes Arauz se mantiene como presidenta del Consejo de Ministros. Sin embargo, se ha cambiado la mitad del gabinete, y esto es un número considerable. ¿Ya? Y han habido rotaciones también. El gabinete, claro, dista mucho de las especulaciones de días anteriores, es que también ha tardado casi 2 semanas en conocerse los nombres, y eso da pie, obviamente, por un lado a especulaciones y por otro lado que verdaderamente muchos nombres que circularon no aceptaron el encargo, porque este gabinete remozado, ¿Ya? a quien se le quiso atribuir, digamos, como calificativo de reconciliación, ha tenido dificultades para su constitución. En primer lugar, por el propio contexto en que se modifica el gabinete, ¿no? Tras la renuncia Claro. ya de 4 y la coyuntura entre la vacancia y el indulto que provocó insatisfacciones de variado tipo. Claro, el contexto por demás y complicado, ¿no? Que puede ser motivo 1, 2, 3 y fácil hasta 4, pero luego... Así es. Y entonces, este gabinete, además encabezado por Mercedes Arauz, dista también mucho de lo que probablemente algunos exigían, quizás se requería, aquello de un gabinete mucho más político, un gabinete que enfrente una situación de serios problemas de contexto y de relación, y con un presidente de la República que en el mes de diciembre, debido al tema de la vacancia y sobre todo el indulto y la relación que se establece entre ellos, ha salido muy debilitado y con un tema de legitimidad costosa, de baja legitimidad. Entonces eso podía compensarse de alguna manera con un gabinete quizá encabezado por una persona que debía responder a este momento, no el momento de ayer, que era quizá el que tenía en sus manos Mercedes Arauz. Y le ha sido, pues, en consecuencia, muy dificultoso armar el gabinete. Repito, por ejemplo, se ve casos de viceministros que asumen carteras, ¿no? El caso de la viceministra de Energías, el caso del viceministro de Turismo, o el caso de Alejandro Neira, que pasa de la Biblioteca Nacional al Ministerio de Cultura. Entonces ya tienes 3 personas que estaban en el Ejecutivo, cosa que en general no está mal, ¿no? Ya, porque ahí le agrega experiencia. Y se gana tiempo, ¿no? Porque están sobre la bicicleta, sobre la marcha. Sí, el tema, sin embargo, que en general está bien. En particular, mirado de manera conjunta, puede traer algunas limitaciones al gabinete. Ya, es por el contexto tal vez, porque a lo mejor en otro momento que asuma, pues, un viceministro u otra persona cercana a la gestión, es como que bueno, claro, ok, pero... En general el gobierno y este gabinete en particular, digamos, no se le puede criticar de ninguna manera sobre las calidades profesionales de sus miembros. El tema es si esto es suficiente. Y durante año y medio, una de las casi conclusiones que uno puede sacar de este primer tramo del gobierno es que no era suficiente. Y entonces tienes el caso, por ejemplo, que debe estar asociado a la dificultad que estamos conversando, el caso de Cayetana Anjovín, que en 18 meses va a tomar una tercera cartera. Por más que sea polifuncional, y lo ha habido antes. Polifuncional, por ejemplo, el caso de Abel Salinas, el padre del recientemente nombrado, vamos a ver, juramentado dentro de poco, en el caso de salud, el padre tuvo varias carteras en el primer gobierno de García. El caso de Perkoch, me acuerdo, en el segundo gobierno de Belaúnde.
O el caso de Pandolfi en la década del 90. Entonces, 3 ministros que han pasado por varias carteras, pero a lo largo de 5 años. Acá estamos hablando de 3 carteras en 18 meses. Ya. ¿No? Y por más que duda cabe que la ministra Cayetana Aljovín tiene calidades profesionales demostradas. El tema es si es que esto ha sido realmente como una medida casi de necesidad urgente para cubrir puestos, o es solamente la confianza que deposita el presidente entre las personas que, digamos, estuvieron en el momento álgido. Y que además lo acompaña desde el inicio. Y entonces, sin embargo, parece ser más lo primero. Porque, por ejemplo, uno de los temas que va a tener que enfrentar la ministra de Relaciones Exteriores es el tema que se va a ver en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al indulto. No está dentro de su campo, obviamente, de acción. No, ella no es que va a intervenir directamente, pero evidentemente que la política del sector Relaciones Exteriores pues está en sus manos, ¿no? ¿Y por qué se va? ¿Por qué se va Luna? Porque, digamos, el contexto es difícil, pero siempre un poco que Cancillería o Relaciones Exteriores, no digo que esté al margen, pero un poco casi respecto de términos nacionales, se pudo haber mantenido. ¿Por qué se va? Sí, parece que han habido desavenencias con el presidente, parece que esto llega a un límite de pérdida de confianza que también puede darse, y de hecho se da. Un ministro puede tener un buen trabajo en su sector, pero las relaciones con el presidente, que es lo principal, pueden llegar a la distancia, al distanciamiento, que provoca que el presidente, en momentos en que deba, remover ministros, aproveche esta oportunidad. Y ya se hablaba también que el ex canciller, el ahora ex canciller Luna, iba a salir, ¿no? ¿Cómo se han hablado de otros enroques, ¿no? U otros desplazamientos? Se hablaba, por ejemplo, de Alessio para defensa, y finalmente se ha apostado por Kisik, que es ex miembro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Viene de las Fuerzas Armadas. Y ese es el otro punto. A ver. Se está, creo yo, retrocediendo en un aspecto que antes que hasta hace poco era fundamental. Las carteras del Interior y Defensa estaban en manos de civiles ya hace un buen tiempo. O sea, la idea antigua, por ponerle un nombre, que en cada una de estas carteras debe ser un miembro de la policía y de las Fuerzas Armadas, eso fue desplazado ya por civiles que además son encargados políticos del sector, ¿no? Ahora, repito, se le encarga a un miembro de la policía, a un miembro de las Fuerzas Armadas, claro, en situación de retiro, pero igual, ¿no? Acá hay, digamos, una diferencia, quizá un poco complaciendo de repente, para dejar cierta base de control, o claro, momentos sensibles mejor ir a lo seguro, a lo mejor, y dejar a alguno de los suyos, ¿no? Quizá esa puede haber sido una decisión, pero repito, en un contexto que al presidente le ha costado reconstruir su gabinete. Ahora, la pregunta es, con todo este costo, ¿podrá enfrentar una situación dificultosa, por no decir adversa? Porque se sale de diciembre entre vacancia e indulto, no pues en buenas condiciones. Bueno, buenas condiciones sería, cierto es también haber superado la vacancia, pero a un costo alto. Porque se relaciona, como es de público conocimiento, la vacancia con el indulto. Más allá de que esto fue cierto o no, está instalado, digamos, en la gente que eso ha sido así. Y lo que piensa la gente, más allá de que sea verdad o no, es parte de la realidad, porque sobre eso se actúa. Bueno, y el tema es, este gabinete ha sido llamado el gabinete de la reconciliación. ¿Se puede dar una reconciliación solo llamando a la misma? No, es el primer error. O sea, ¿por qué poner el nombre primero y después sus miembros? Salvo que se quería realmente apuntar a ese objetivo de la reconciliación, incorporando a personas que de alguna manera representen a los actores fundamentales de la reconciliación. Y esto lo que en buena cuenta era los actores de la década del 90. O sea, el fujimorismo por un lado, y aquellos quienes fueron afectados por el gobierno de los 90, ¿no? Se trataba de reconciliar, se ha hablado mucho entre estos dos sectores. ¿Este gabinete está representando esos sectores? No lo está, pues.
Claro, entonces, a lo mejor el tiempo que pasó entre que se conformaba o no se conformaba el gabinete era un poco a la espera de esta otra mitad del país que todavía no se organizaba. Pero eso es un riesgo, y entonces todos le van a decir al presidente, este no es un gabinete de reconciliación. ¿Para qué te colocas en una situación de riesgo? Comenzar a discutir sobre el nombre cuando no era necesario. Simplemente un gabinete remozado, si quieres un gabinete de transición, un gabinete de ancha base, hay que proponer cualquier, pero de reconciliación. Son palabras mayores, me refiero en el contexto en donde se requería y por otro lado se asumía que se iban a dar los pasos necesarios y suficientes para ese objetivo largamente esperado, pero también muy distante de lo que estamos por alcanzar. Y entonces, este gabinete no responde a eso, no responde a eso. Es un gabinete que le ha agregado gente también de valía, quizás de otras tiendas, como el caso de Javier Barreda, pero su presencia, como la de Abel Salinas, ahora, ¿no? O de Abel Salinas, que digamos de familia aprista, no es que es solamente un guiño al partido aprista, sino que el partido aprista ha señalado ya su distancia con el gabinete, que no iba a participar. Y es más, por ahí el congresista Mulder ha señalado que probablemente se expulsaría a Javier Barreda si es que integraba el gabinete, aun cuando él ha señalado a su vez que ya había presentado una solicitud de suspensión de su militancia, en la medida que él no quiere comprometer al partido. Entonces, la figura de él no es que corresponde a una relación, digamos, de cercanía con sectores de la oposición, en este caso con el APRA. No es el caso. Pero bueno, ¿se intentó o es que estaban ahí un poco tachando nombres? Pero ya desde el inicio los partidos integrantes, digamos, de la oposición de las distintas bancadas señalaron que no iban a formar parte del gabinete. O sea, no lo han dicho ahora ni ayer. Claro, porque quiero decir, a lo mejor esa era la intención, no solo ponerle un nombre y a ver qué pasa, ¿no? Sino vamos a intentar que este sea un gabinete de la reconciliación. Vamos a esperar a que bajen las aguas movidas, que se asiente todo y empezar a convocar a las personas. El tema es que no respondieron. ¿Qué pasó? Quizás es al revés, ¿no? Es decir, el nombre lo ponemos quizás al final, para lo que corresponde. Porque si no, te van a pedir siempre cuentas de dónde está aquel gabinete que ofreciste. Tú estás ofreciendo algo que no vas a poder conseguir, se dijo en su momento. Y además porque el gobierno tiene cada vez menos posibilidad de su margen de error es menor. Entonces no comprometas al gabinete con problemas y tema de discusión que va desde el nombre. No es necesario ponerle un nombre. Simplemente se va a remozar el gabinete, que se espera enfrente a una situación delicada, y da cuenta que también se ha pasado de una situación muy difícil en el país. Y entonces la idea ya era incluso hasta relanzar el gobierno. Este gabinete crea esa sensación, emite, digamos, ese mensaje de tranquilidad para los peruanos. Yo creo que lo más que pueden lograr es cierto nivel de expectativa, pero no más. Claro, bueno, por lo menos ya se acabó la incertidumbre, ¿no? Que siempre genera un poco ahí de desorganización, pero ya está. Ya tenemos gabinete, juramentan en unos minutos y con eso ya un poco que se organiza otra vez nuevamente el tema. Pero vamos por carteras. Mencionaba la señora Aljovín, que asume una tercera cartera en 18 meses, pero luego tenemos a personas como el señor Neira, que va a Cultura, que me parece que es de... Ha hecho un buen trabajo, ¿no? Ha hecho un buen trabajo en la Biblioteca Nacional. Es una persona preparada, yo creo que tiene todas las condiciones como para hacer un buen trabajo en el sector, ¿no? En el caso de Alejandro Neira. De la misma manera que hemos hablado de Javier Barreda, él también tiene experiencia en trabajo, él ha sido también alto funcionario en el segundo gobierno de Alan García, es un dirigente aprista reconocido y además de los que del grupo crítico, pensante del APRA, tiene un perfil interesante Javier Barreda. Entonces puede colaborar también en un sector que sin embargo, para el caso del ahora anterior ministro de Trabajo, Grados, tenía el encargo también de aspectos relacionados con la visita del Papa. Claro, que no era poco. Ahí no era poco, ahí van a tener que ajustar rápidamente
para que no se creen problemas en este acto tan importante, ¿no? Claro, porque no queda nada. Bueno, Agricultura, José Arista. También tiene experiencia. Ha escogido gente que tiene experiencia, sobre todo en el sector público. ¿Eh? Ya. Hay muy pocos, creo que el caso de Abel Salinas, si es que mal no recuerdo, él no tiene experiencia, él es un pediatra, médico pediatra. O sea, también la idea de regresar a gente que forma parte del sector de salud, claro, ¿no? Pues un médico, ¿no? A diferencia de D'Alessio, que no lo era, ¿no? Y entonces está privilegiando quizá conocimiento del sector. No sé cuánto realmente lo conozca, él viene del ámbito privado, pero eso no le quita, digamos, un valor, ¿no? Vamos a producción, está Lienix School, que bueno, que ya ha estado antes en PCM, ¿no? Así es. Bueno, el caso de ella, al igual que Ángela Grossheim, han estado en un caso en el Ministerio de Energía y Minas, en el otro caso de la PCM, entiendo yo en la dirección de gobierno electrónico. Ya, y sí. Con gran experiencia también en el ámbito privado. Gobierno electrónico e informática. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Jorge Meléndez. Claro, ahí hay, el MIDIS pues es un ministerio muy sensible porque tiene que ver con todos los programas sociales. Claro, está ahí toda la llegada con la población. Allí el caso de Jorge Meléndez quizás es lo más discutible. Había cuenta que forma parte de la bancada de Peruanos por el Cambio, pero la particularidad es que este año hay elecciones regionales y municipales. Y entonces este tipo de ministerio siempre ha sido, digamos, apetitoso para los partidos y sus antecesores como carteras, ¿no? En gobiernos anteriores. Y es por eso que se discutía su nombramiento, se habló de otros miembros también de Peruanos por el Cambio, pero finalmente se optó por el congresista. Pero nuevamente repito, creo que va a ser una de las personas que su presencia va a ser observada por lo menos, ¿no? No se ha comentado, ¿no?, que va a ser ahora de Fiorella Molinelli, que bueno, estaba sí, también ahí siempre en los encargos. Parecía que sí. Sí, en Comercio Exterior entiendo que está Jorge Valencia, si mal no recuerdo, pero él está en el Ministerio de Turismo, es cusqueño, entró al Ejecutivo con Martín Vizcarra y por lo tanto conoce el sector, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. En tanto ya tienen su... bueno, de que tienen retos, tienen todos los retos, me parece, y uno de ellos es el voto de confianza. Tienen que ir a... No tienen que ir. No tienen que ir. A ver, cuéntenos, ¿cómo es que va a ser ahora? No. Se pudo haber cambiado todo el gabinete y permanecer Mercedes Arauz y no solicitar voto de confianza. En realidad, el voto de confianza es cuando se cambia a la cabeza, en este caso a la presidencia del Consejo de Ministros. Tiene que solicitar al Congreso este voto, que es, por su particularidad y por dar inicio a un periodo, es el llamado también voto de investidura, ¿no? Pero en este caso no, pese a que el número se ha cambiado cerca de 9 ministros, casi la mitad o más, pero no tienen que hacerlo. Ellos simplemente hoy día juramentan, mañana les van a transferir el cargo y van a empezar a trabajar inmediatamente. No tienen que presentarse ante el Congreso. Bueno, entonces ya libraron una. Sí, claro. De tanto no se tenía ese punto tan claro. Entonces no tienen que acudir al Congreso, en tanto está ahí un poco revuelto en tema, pero dentro de otras cosas que tienen que ver también, y le pregunto por su experiencia electoral, se aprobó hoy en el Congreso de la República el proyecto de ley que deja fuera, ¿no?, a los sentenciados por terrorismo, violación sexual, narcotráfico y corrupción. Se inició este tema con la preocupación de cuál sería el caso de los indultados. ¿Cómo quedan los indultados? Al parecer no quedó en nada la discusión, finalmente se aprobó. Pero ¿cómo quedan los indultados? Esa es toda una interpretación, porque asociado para el caso de Alberto Fujimori, que no viene al caso en realidad. Ya, pero es que sí venía también. No tanto porque en lo inmediato, porque lo que estamos enfrentando ahora son... Pero es que esto va a valer para adelante hasta el 2021. Claro.
si ya las condiciones de salud del expresidente Fujimori no son buenas ahora, no creo que en el 2021 pueda estar en condiciones de postular. Yo creo que hay un poquito de sensibilidad sobre el tema, pero en relación a la aprobación de este, por insistencia además, fue observada por el Ejecutivo, yo creo que está bien. Ahora, lamentablemente no se han hecho todas las reformas necesarias. El Congreso, por una serie de razones, que fue toda una discusión, aprobó una serie de modificaciones que yo creo que no alcanzan a calificar como reformas, ¿no? Sin embargo, vamos a enfrentar así estas elecciones que se van a realizar el 7 de octubre, regionales en primera vuelta y municipales, con una serie de problemas que no se hemos podido superar. Vale decir, habían observaciones, por ejemplo, no solamente sobre las candidaturas, sino cómo los partidos políticos, por ejemplo, han dejado un campo abierto para los movimientos regionales que a su vez no es que superen en calidad y mejoren en gestión a los partidos políticos nacionales tan criticados, sino que ellos en su ámbito también reproducen mucho de aquellos problemas, repito, en su ámbito, y que ha provocado que un gran número de presidentes regionales, o llamados gobernadores, y por el lado de gobiernos locales, en el caso de alcaldes, estén denunciados por casos de corrupción. Es un tema realmente preocupante. Es un tema tremendo también y muy extenso. A ver si lo conversamos en otro momento. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Fernando Tuesta Soldevilla, analista político. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más en minutitos.